aun cuando el tema implica estar muy atento a lo que ocurre, a lo que se presenta en los temas de atención en cuanto a la labor del propio Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, les recuerdo que Derechos Laborales sin Rodeos es con esta colaboración importante con Sandra Rodríguez Cárdenas, abogada laboralista y juez en retiro. Está en su domicilio en Hidalgo 401, en la Colonia Centro, 312-31-2-1660. El teléfono para que se comuniquen. Y Francis, hoy un tema muy importante. Así es, modalidades de aseguramiento ante el IMSS, régimen obligatorio o voluntario. Así Muy es. buenos días. Sí es así, ¿verdad? Buenos días, sí, claro que sí. ¿Qué tal, Francis? Buenos días, creo que la otra vez no te vi, cuando vine. Te ¿Cómo tocó, estás, estaba de Max? descanso, ¿cómo Buenos estás, días. Sandra? Sí, Estaba qué bueno en que estamos descanso, aquí nuevamente obligado. reunidos. Buenos días a todo tu auditorio y muy agradecida a Dios por haberme permitido nuevamente estar aquí después de 15 días. Sí, gracias. Bueno, esta mañana platicaremos sobre, ¿sabe usted en qué modalidad está inscrito? ¿Saben ustedes en qué modalidad están inscritos? ¿Cómo estás? ¿Qué Platícanos. tal? Fíjate, Max, que eso es una pregunta que pocos nos hacemos. Eh, Creo que no me van a dejar mentir, pero la mayoría de los trabajadores que cuentan con el derecho a la seguridad social no sabe en qué modalidad la tiene inscrita el patrón o en qué modalidad está inscrito, ¿no? Y creo que ese es un dato muy importante porque de eso va a depender nuestra pensión, nuestra jubilación o en un determinado momento el pago de nuestras prestaciones si tenemos algún riesgo de trabajo o alguna necesidad de salud, ¿verdad? Entonces, yo preparé este tema debido a algunas solicitudes de, ¿cómo se llaman?, de asesorías, pues, que me han estado haciendo llegar y que de alguna manera dije, bueno, pues es que en realidad la gente no sabe, incluso yo misma cuando estuve trabajando o cuando estuve de servidor pública, no sabía en qué régimen me tenían porque no es algo que el patrón te lo Te va lo a digan. platicar, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle pues a las personas que tener seguro social pues no nada más es decir ya tengo seguro social y va a cubrir la totalidad de mis necesidades tanto pensionarias como de salud en su determinado momento. Entonces de eso queremos hablar el día de hoy. Quiero decirle a nuestro auditorio que para la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros, cuenta con dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. ¿Y en qué se distinguen cada uno de ellos? Bueno, el obligatorio lo activa la relación subordinada obrero-patronal, pero de ahí también se desprende una submodalidad y esa la vamos a ver más adelante. Según el presupuesto que tiene el patrón, pues es el que te van a otorgar, ¿verdad? Como producto de nuestro trabajo es como nos dan de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto quiere decir que el patrón pues nos pone una cuota ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que se llama salario base de cotización, que ya en otro programa ya hablamos de que no es lo mismo el salario base o el salario integrado que nos paga el patrón al salario base de cotización, porque con ese es con el que se van a cotizar nuestras prestaciones. A veces es más alto que el que comúnmente percibimos, a veces desgraciadamente es más bajo que lo que cotidianamente percibimos. Y entonces aquí el punto es el central. Un ejemplo de quiénes son, por ejemplo, los del obligatorio, pues puede ser, por ejemplo, como los productores de caña, trabajadores de campo, trabajadoras del hogar, todo lo que son comercio, así, todo, casi la mayoría del comercio, estamos bajo el régimen obligatorio. ¿Y cuál es el régimen voluntario? Es aquel en el que se incorpora quien no tiene una relación de subordinación con un patrón y decide cotizar por decisión propia o mediante un convenio institucional. Aquí la responsabilidad se invierte por completo. No es que el patrón te tenga que dar de alta ni el que tenga que estar actualizado en el pago de las cuotas obrero-patronales, sino como es voluntario, tú eres el que tienes que ir a hacer tus pagos voluntariamente y estar al pendiente para que se te siga dando tu cobertura. Entonces, de eso va a depender exclusivamente de la persona
que se mantenga vigente, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el más común? Vamos a ver, el más común se llama modalidad 10, donde están los trabajadores permanentes y eventuales de todas las personas. Aquí hablamos del más del 97% de las personas que son trabajadoras. Esas están en la modalidad 10, que es el régimen obligatorio de subordinación. Dentro de este régimen de la modalidad 10 encontramos una régimen, se pudiera decir subrégimen de la modalidad 10, que es los trabajadores independientes profesionales, que ellos, como no tienen un patrón, quieren aportar cuotas cuotas al Instituto Mexicano de Seguro Social para poder llegar a tener alguna pensión y tener los beneficios del Seguro Social. Dentro de estos seguros también está, y es muy común, el 32, que se llama facultativo. Este régimen facultativo es el que comúnmente le dan a los estudiantes, por ejemplo, los que están estudiando y que dicen que tienen seguro social. Sí, tienen seguro social para que les den la atención médica, sin embargo, no tienen seguro social para aportaciones como las obrero-patronales de la modalidad. Solamente el servicio médico. Solamente el servicio médico, así es. Y para que puedan justificar de alguna manera sus inasistencias porque tienen alguna enfermedad ante la institución escolar. La modalidad 44 incorpora voluntariamente al trabajador del ámbito urbano con una cuota fija anual. Esto va a depender del trabajador que quiere de manera anual pagar dar una cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social, y la misma persona es responsable de contar o de tener vigente su derecho, porque él es el que tiene que ir anualmente a pagar. En muchas ocasiones a la gente se le pasa y los dan de baja y piensan que de alguna manera siguen vigentes y no lo son. Entonces, el que está en la modalidad 44, esta modalidad tiene mucho riesgo porque se suspende silenciosamente. No es como que no pagas hoy y queda una vigencia de derechos. No pagas hoy y mañana ya no tienes, ¿verdad? La modalidad 40 es una continuación voluntaria. Esto aplica mucho cuando las personas ya se van a pensionar o jubilar, y entonces ellos quieren seguir aportando, ya no están trabajando, ya no tienen un patrón, pero quieren seguir aportando porque todavía no les llega esa jubilación, ¿verdad? Por el tiempo de que terminaron su relación laboral. Pero ojo, no van a tener derecho al servicio de salud, solamente van a estar aportando para su pensión, ¿verdad? Esa es la modalidad 40. La modalidad 38 son convenios para trabajadores de administración pública. Aquí el riesgo es distinto. Las personas creen que tienen la cobertura completa como cualquier trabajador de la modalidad 10. En realidad el convenio puede cubrir solamente una parte, como típicamente algunos riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, dejando fuera la invalidez, vida, retiro y guarderías, que esto sí lo cubre la modalidad 10, que tiene todas esas virtudes, ¿verdad? Y la modalidad 38 no, esa está muy limitada a ciertos derechos. La modalidad 38 es un seguro facultativo que ya les comenté, ¿verdad? Que es el de la cobertura termina automáticamente al egresar de un estudiante de su escuela. Un caso real aquí en Colima, o lo podemos tocar como un ejemplo, ¿verdad? Es, por ejemplo, algunos trabajadores o los trabajadores del gobierno del estado en años pasados, antes del 2019, estaban en modalidad 10. Ahora ya están a partir del 2019 con un convenio que realizaron el gobierno del estado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pasaron al régimen de la modalidad 38. Aquí cubre riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad para el trabajador y su núcleo, el cónyuge y concubina, hijos, padres, sin restricción respecto a esa prestación. Pero no cubre invalidez, vida, retiro, cesantío en la edad avanzada ni vejez, guardería. Esto quedó fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social.
y lo mudaron al Instituto de Pensiones, que es el IPECOL, y él es el que está encargado de las otras prestaciones que ya no pagan el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es más o menos un ejemplo de lo que es la modalidad 38. Ahora, tenemos las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar desde el 2023 es obligatorio de la parte patronal darles el derecho ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es desde el 16 de mayo del 2023. Tenemos un dato importante que podemos decir que en este país un poco más de 60,000 trabajadoras del hogar estaban afiliadas frente a una estimación de 2.5 millones de personas que se dedican al trabajo en el hogar. Entonces quiere decir que no estamos cubriendo, ni el 5% de lo que es el mundo de trabajadoras del hogar. El patrón de trabajadoras del hogar piensa que no es obligación, pero sí lo es. Tienen derecho al Infonavit con el 5% de aportación y no tienen ninguna limitación en sus derechos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tiene una cobertura amplia, amplísima, y creo que es un derecho que sí lo deberían de tener todas y cada una de las trabajadoras del hogar, que de por sí ya desde hace muchos años que se los deberían de haber dado. También tenemos las plataformas digitales, la modalidad más nueva, que es la de los de reparto, ¿no? Los Didis, Uber, Rappi, todos ese tipo de empresas, que bueno, ya dije las marcas, sí, ¿verdad? Ellos ya, ellos ya tienen el derecho del seguro social. Sin embargo, tienen alguna restricción. Si no llegan a cierta, o sea, el seguro lo tienen. Pasan 5 días, si no llegas a las cuotas que marca la ley, es un mínimo, que es un mínimo, entonces el sistema automáticamente te da de baja. Si tienes las cuotas de la cuota de ingreso, la cuota de ingreso, el Seguro Social te tiene permanentemente. Pero si no lo tienes, te va de baja automáticamente. Y sí tiene cobertura amplia. Aquí la cobertura es de riesgos de trabajo y salud, y también aportan aquí lo tengo incluida, a una pensión, pero como ya lo comenté, depende del ingreso reportado, que es el alcance mínimo que tiene que tener, ¿verdad? En el caso de los profesionistas independientes, que dices tú, yo soy abogada litigante, ya no tengo seguro social, pues ya quiero hacer mis aportaciones voluntarias porque necesito el servicio de la seguridad social y, ¿por qué no?, un retiro para mi vejez. Entonces tú vas a aportar a la modalidad 10, da acceso a los 5 seguros completos. La cuota es variable según el salario base de cotización que la persona declare. Esto incluye la posibilidad de tener Infonavit. Es algo que la que tenían anteriormente, que era la 44, no ofrecía. Ahora, ¿puede el patrón de manera unilateral modificar tu modalidad? Esa es como una pregunta que nos podemos hacer, pues, ¿verdad? Porque desgraciadamente en lo hizo el gobierno del estado. Sí lo hizo, pero creo que aquí, los cambió de modalidad, sin embargo, la suplió por otro. Aquí nada más es lo que hay que estar atentos en que quien llegó al quite realmente pues sí esté llevando a cabo ese pago y esa cobertura que no están obteniendo ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, porque pues ahí sí sería quitarle los derechos a los trabajadores, porque al final de cuentas ya eran derechos ganados. Aquí me quiero detener un poquito, Sandra. En el caso específico del gobierno del estado, ¿el trabajador le pueden consultar o es una potestad que tiene el patrón? Es una potestad que tiene el patrón, ¿sí? De cambiarlos de Perdón, nada más para que nos demos contexto, nos agarró el corte. Le preguntábamos a Sandra el tema de los trabajadores, si un patrón deliberadamente o arbitrariamente puede imponer el criterio de a dónde te va a asegurar. Adelante. Ok. Mira, cuando el patrón cambia de modalidad, eso conduce a un perjuicio, se puede decir, para la parte trabajadora. Sí debieron de haberles tomado en consideración, exactamente. Tan es así que tengo entendido que solamente son los de confianza los que quedaron en esa modalidad,
y los que son sindicalizados no quedaron en esa modalidad, ellos aportan a modalidad 40. Eso es más o menos lo que estuve viendo. Pero sin embargo, pues ahora, el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, que son obligaciones patronales, dice que le dé al trabajador la posibilidad de rescindir, le da la posibilidad al trabajador de rescindir la relación laboral si tú no le dices al trabajador que de alguna manera estás cambiando su modalidad y que ya no va a tener unas prestaciones que tenía antes de que le cambiaras de régimen. Pero, repito, en el caso del gobierno del estado, pues sí se las cubrieron con otra institución. Aquí lo único que sí tenemos que ver es si realmente esa institución sí está cumpliendo. Garantiza, ¿no? ¿A quién correspondería vigilar esto? ¿Al mismo trabajador o a alguna autoridad? Pues yo pienso que al mismo trabajador como primera instancia, pero pues para eso se encuentran los órganos ahora sí que de fiscalización para ver a ver si realmente se está cubriendo lo que el derecho del trabajador lo tiene, pues no, porque al final de cuentas estamos hablando de que todo se convierte o viene de un dinero público. Y que bueno, es parte del dinero público y parte del dinero de los trabajadores. Entonces creo que sí, ese tema sí deben de verlo muy, muy puntualmente, porque no vaya a ser que mañana pasado pues lo sorprenda cuando tengan alguna necesidad y no la esté cubriendo ¿cómo se llama? Su régimen, como es la modalidad 38. Cuando cambia la modalidad, también viene un impuesto por una disposición, algo impuesto por una disposición legal, y se garantiza la conservación de derechos. Ahí es donde entran el artículo 50 y el 51 de la Ley del Seguro Social que vivimos. El cambio puede sostenerse jurídicamente aunque el trabajador no lo haya pedido. En Colima, es como yo les comenté, el respaldo fue porque el Instituto de Pensiones pues absorbió lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social hacía antes del cambio de régimen. ¿Hubo pérdida neta para los trabajadores? Pues yo creo que sí pudieron haber perdido algunos derechos, sin embargo hay que estar bien vigilantes nada más de que el Instituto de Pensiones pues sí esté cumpliendo con su parte. Creo que esa es la pues lo que le toca a la parte trabajadora, ¿no? Ahora, hay quienes son trabajadores, digo, todavía estamos en etapa, de que son famosa esta ley 73, ¿no? Y, sí, que pueden hacer una ruta. Voluntariamente. Sí, pueden ruta. aportar voluntariamente. Si yo veo que yo soy trabajador y me cambiaron de régimen y no me quiero meter en conflictos, pues yo voy y pago mis aportaciones voluntarias para lo que yo quiero tener derecho, ¿verdad? O para no perder el derecho que yo ya tenía. Creo que del régimen 38 lo que más pudiera pegarle a un trabajador es la guardería. Creo que eso es como lo que más le dolió en su momento a los trabajadores que les quitaron ese derecho. Bueno, pues ahí hay preguntas. Buenos días, Max, pero por favor pregunta a tu invitada si ya estoy pensionado y el pensionarme me puede... No puse. No puse beneficiario y no estaba casado, y el día de hoy ya estoy casado. Me dijeron que al estar lo aumenta la pensión un 15% al poner a mi esposa como beneficiaria. ¿Es cierto esto? Sí aumenta cuando el trabajador está casado, sin embargo, ya no es como que para que me aumente la pensión me voy a casar, ¿sí? O sea, es al momento de adquirir el derecho, o sea, antes de adquirir el derecho de estar pensionado. Creo que aquí ahorita ya, si se llega a casar, yo no creo que el Seguro Social le vaya a aumentar la pensión al 15%. Si estaba casado al momento de pensión, bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Sí, se aplica, hay que hacer valer. Ajá. Y si está casado y se divorcia, entonces no le van a dar el 15%. ¿Y tiene que estar casado o puede vivir en unión libre durante varios aquí tiempos? Hay que ver la ley si te pide matrimonio o te pide concubinato. Porque, por ejemplo, cuando una persona, ya sea hombre o mujer, está viviendo de manera en concubinato, sí puede darle las hay derechos en salud y todo eso. Sí, inclusive hay, así como hay por viudez, hay por concubinato, pues, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver
si para el tema, como le digo, te digo, Sí. de la pensión, aplica en concubinato o solamente, Sí. pero si está diciendo que si tiene el 15, que ya se, ajá, que ya pues se va, quiere ya se decir va que es pensionado, eso. ya se va Quiere pensionado. decir que es matrimonio. Aquí es. Ujú. Buen día, la pregunta de la licenciada es lo siguiente, están trabajando y se tiene consentimiento laboral de un compañero de trabajo, si te humilla, y argumenta cosas imaginarias y daña a tu persona, comunicando cosas que no van en acuerdo a la responsabilidad. Se le comunica al jefe inmediato y no hace nada porque esta persona comete errores con presunción del delito. ¿Qué se hace? ¿A quién se acude? Bueno, Eso es una cosa ahí como... primeramente, Es cotidiano eso, ¿eh? no, es muy común el típico compañero que te mete la pata para que tú te equivoques, ¿verdad? Y quedar bien con el patrón. Eso es típico en todos lados, ¿no? Pero aquí, desgraciadamente, la iniciativa, no privada, sino en los del apartado A, lo que el patrón y también los del apartado B tendrían que tener es un protocolo, ¿verdad? Para poder que ese trabajador vaya, active el protocolo para que tenga las herramientas necesarias para poderse quejar y que quede evidencia. Yo aquí lo que le recomiendo es que se documente, ¿verdad? Que se documente porque si es, dice, presunción de delito, bueno, aquí yo creo que tiene que documentarse para que en un determinado momento citar al patrón en el centro de conciliación para que le aclare esa situación laboral. Tenemos que dejar de estigmatizar al centro de conciliación. Creo que el centro de conciliación no es nuestro enemigo. El centro de conciliación es una herramienta que tienen los trabajadores y los patrones para poder tener pláticas de cosas que en la fuente de empleo no se dan o no se pueden dar pues por la situación. Y entonces en el centro de conciliación es una instancia donde podemos platicar libremente las situaciones laborales que imperan dentro de la fuente de empleo sin que tengan represalias para los trabajadores. No debieran de tener, ¿verdad? Entonces yo sí creo que lo que tiene que hacer es documentar y hablar con el patrón y en una instancia más lejana ir al centro de conciliación para que solicite su cita para aclaración de la situación. Nos dicen también sobre el tema, Max, buenos días, para preguntarte por qué los que trabajamos en plataformas no podemos comprar casa del Infonavit. ¿En plataformas digitales? Sí va a ser eso. Pues yo creo que sí pueden, porque el mismo régimen en el que están dados de alta con la plataforma digital, sí te da la oportunidad de acceder al derecho del Instituto del Fondo para la Vivienda. Lo que hay que ver aquí es si está llegando a la cuota que marca el Seguro Social en las plataformas digitales para si ya tiene las semanas cotizadas. Exactamente. Pues ahí está, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí va otra más. Por favor, respuesta, tengo que ponerla como beneficiaria a mi esposa para que en caso de que muera, reciba. Eso sí lo puede hacer, ¿no? Sí lo tiene que hacer. Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social puede poner quiénes son sus beneficiarios. Dice que y si para puede... el patrón también. O sea, acordémonos que todos los trabajadores tienen que tener un contrato por escrito. Y en ese contrato por escrito tiene que poner el trabajador quién quiere que sea el beneficiario de sus derechos en caso de muerte. Eso es bien importante, para que entonces el patrón le pague a la persona que tú como trabajador decides y no una autoridad o tus familiares decidan por ti cuando tú ya no estés. Dice, buenos días, una pregunta. Si me salgo de trabajar después de 1 año, 6 meses, tengo derecho a finiquito. Nomás trabajo martes a viernes, por eso quiero salirme. Claro que sí, todo trabajador tiene derecho a que cuando termine la relación laboral le otorgue el patrón su finiquito, que tiene que ser vacaciones, prima vacacional y su parte proporcional de aguinaldo, depende del tiempo que trabajó y en el año, en el mes en el que se encuentre, ¿verdad? Perdón. Bueno, Max, buenos días. Una pregunta. Están difundiendo mucho el pago para lo de la modalidad 40, pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que ya nos pensionamos con una pensión mínima que es por debajo de 5,000 pesos? ¿Cómo podemos incrementarla? Gente que ya trabajamos, pues prácticamente cumplimos con el procedimiento de semanas, de 1,500 semanas y recibimos ese casi nada de pensión. ¿Cómo podemos incrementar esa pensión para que realmente tengamos una vida digna como adulto mayor?
Híjole, ahí es ya complicado. está bien complicado. Sí, ahí ya está bien complicado porque ya Si es para antes de los 60 podría ser algo, sí, ¿no? podría hacer algo. Si estaba en la vida en su vida laboral, sí podía hacer algo. Si todavía no le dan la determinación de su pensión, todavía puede hacer algo. Sin embargo, si ya la tiene ya fija, yo ahí ya veo muy complicado solamente que le rasque por ahí, vea a ver si Así es. algún patrón Lo no lo pueden tenía activar. exactamente o no lo tenía dado de alta con el salario real y quiere de alguna manera ajustarlo, eso sí podía ser, pero yo sí veo que ahí lo que tiene que hacer es acudir a lo mejor si no cuenta con ¿cómo se llama? Con solvencia económica suficiente para pagar un abogado particular, pues puede ir a la Defensoría de Oficio Federal Pública para que lo asesoren y le digan qué ruta puede tomar jurídicamente. Y evidentemente recordarles, la edad es fundamental, pueden consultar, nada más que no se vayan a aventurar porque hay muchas páginas y hay muchos lugares donde Sí, no. engañan a la gente Así es. y le sacan dinero, inviertes y y no llega a nada. Miren, aquí es bien importante que la gente sepa que todo lo que tiene que ver con derechos de seguridad social es materia federal, con seguridad social, no con mi patrón, ¿verdad? Dependiendo de la materia del patrón, pero con el... Y el Instituto de Defensoría Pública tiene los asesores correspondientes para que puedas tomar asesorías gratuitas. Entonces, pues a lo mejor vas a perder un ratito en el día, pero tú vas a ganar pues lo que tú necesitas, ¿verdad? Acudan, es gratuito y ahí mismo les llevan sus juicios si es que necesitan algo. Algo también es bien importante y se los he comentado todo el tiempo. Tu trabajador, no porque el patrón te diga, te voy a dar 350 pesos con seguro y 400 sin seguro. Aquí estás perdiendo derechos, o sea, estás perdiendo el que si te pase algo, quién va a pagar tus incapacidades, cómo vas a pagar o quién te va a pagar un riesgo de trabajo. A lo mejor yo no digo que las generaciones de hoy van a tener las pensiones como las teníamos nuestros padres, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, algo es algo, dijo aquel, ¿verdad? Entonces no dejen eso de lado. Muy bien, ya la última pregunta. Yo soy, buenos días Max, yo soy mi propio patrón y pagaba seguro de Infonavit, pero no puedo comprar casa de Infonavit. Eso tiene que checar en qué modalidad está, ¿no? Exactamente, en qué modalidad estuvo dado de alta, porque a lo mejor él pagó una modalidad que no le da ese derecho de tener... Tiene que ser muy específica. Pero si dice que pagaba seguro e Infonavit. Sí, pero dice yo soy mi propio patrón, solamente a lo mejor él se tenía dado de alta como trabajador. Hay que ver qué es lo que él estaba pagando, ¿verdad? Así es. Max, acudí a Infonavit, me comentaron que en las plataformas el del último día de cada mes nos dan de baja. Es otro tema ahí. Eso es correcto. Y el día primero nos dan de alta. Eso es correcto. Si cumplimos con las metas mínimas. Y para ellos dicen que como no es continua, nos quitan... esto hay que ver con Hay que ver con los diputados federales, ahí tienen que hacer una modificación. No han hecho las adecuaciones a la ley del Seguro Social, eso es hasta donde yo estuve leyendo todavía el día de ayer, y sí le falta a las cámaras altas determinar sobre la reforma a la ley del Seguro Social para que entonces se incluyan tipo de régimen. Sí, que tenga continuidad. Exactamente. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso, digo, no estoy abogando por las plataformas, pero pues sí resulta complicado para las propias plataformas. Pues si alguien está registrado, ingresa 100, 200 pesos, pues también como lo va a dar. No, es que hay unas metas, pero lo que hablamos aquí es de continuidad. O sea, de un mes a otro te dan de baja y luego te dan de alta. Le dan de baja si no cumplió la meta de tanto. No, te dan de baja, te dan de baja. Ahí está diciendo. Cada mes corre nueva cuenta. Bueno, tengo a alguien cercano que está en la plataforma, así, cada mes. Y es de acuerdo a la meta. Si no cumple con la meta, lo da de baja. Te da de alta el patrón los primeros del mes. Hay que nos aclaren a ver si tienes que irte hasta el día 5 del mes. Si cumpliste con la meta, te deja todo el mes. Si no cumpliste con la meta, al quinto día, o sea, después del quinto día, te da de baja otra vez. Y así te vuelve a dar de alta cada mes. Sí, tienes razón. Muy bien. Gracias nuevamente, gracias Sandra Rodríguez Cárdenas, Derechos Laborales sin Rodeos.
Recuerden, en la calle Hidalgo 401. Esquina con Lerdo de Tejada. Ahí está, muchísimas gracias por esta oportunidad. En redes sociales como Sandra Rodríguez, 312-31-216-60. Así es. La consulta es gratuita, por La supuesto. consulta es Y bueno, pues gracias a esta mañana, Muchas Derechos gracias Laborales a Sin Rodeos. ustedes Muchísimas gracias por esta haberme invitado oportunidad. y a tu auditorio por escuchar. Nuevamente un gusto verte otra vez por acá en la Gracias. cabina. Vamos a la pausa, regresamos.